Muy buenos días a todos y bienvenido al tercer día, la tercera sesión, el tercer día también del coloquio Emociones Climáticas, un coloquio de investigación sobre las emociones y crisis climática que coordino junto a la doctora Alice Poma. El día de hoy está dedicado completamente a las nuevas investigaciones que están abarcando la relación entre emociones y crisis climática. Por tanto, tendremos estudiantes de distintos grados que están desarrollando su investigación, ¿no?, en este campo de estudio. Dejo la palabra a Alice para que una mejor presentación que yo y después la presentación de los estudiantes. Sí, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Nos da mucho gusto terminar estas jornadas con la presentación de nuevas investigaciones vinculadas con crisis socioambiental y climática y emociones. Entonces, les vamos ya a dar las palabras a las personas que presentan hoy. Vamos a hacer todas las presentaciones, digamos, seguidas y en el Zoom, las personas que están participando aquí en el Zoom puedan hacer preguntas en el chat para que las personas que presentan, ¿no?, las vayan viendo y comentarios, por supuesto. Y también estamos grabando la sesión para que otras personas, y sobre todo estudiantes y nuevos investigadores, los puedan ver y conocer las investigaciones que aquí se presentan y también unirse en esta comunidad que estamos estudiando las emociones dentro de, digamos, las crisis socioambiental y climática. Entonces, voy a pasar la palabra a Alan. Yo diría que también al principio, cuando ponen su presentación, mientras está la primera diapositiva, se pueden presentar ustedes diciendo en qué grado están estudiando, la disciplina, y luego ya empiezan a presentar la investigación. Entonces, Alan, adelante, es tu turno. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien, porfa. Sí, ¿Sí se ve? ¿Todo en Sí se orden? ve y creo que se está poniendo a pantalla completa. Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no no, está en pantalla completa. Intento otra vez ahí. Mm, O simplemente es una cuestión de tiempo. A ver, esperen. Voy a dejar de compartir y otra vez. Se ve así normal, ¿no? sí, 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 porque estás con el Canvas. browser, sí. Pero Tendría que salirse un PowerPoint para compartir. si no la presentas así. Ahora se ve a medias, no sé qué está pasando. Ya puse la pantalla completa. Ok. A ver, espérenme. Entonces sí, mejor la pongo en el PowerPoint. Más rápido. A ver, denme solo un segundo. Mm, a ver. ¿Ya la logran ver? ¿Con pantalla completa? ¿Tienes? Se ve todavía la pantalla del PowerPoint. Es como que no logra ponerla en pantalla completa. A ver. ¿Quién me dice que se está compartiendo la pantalla? Lo que vemos es que vemos también la columna. Lo Vemos la primero, columna. perdón, Ujú. lo primero que tendré que hacer es abrir el PowerPoint antes de compartirlo, dejarlo en Sí, sí, sí. presentación pantalla completa, después compartir pantalla y elegir la pantalla donde aparece el PowerPoint en modo presentación. A ver. Si Entonces primero no. abrir el PowerPoint y ponerlo en Ajá. modo presentación, primero. Sí. Listo.
Ya lo tienes. Ok, ahora compartir pantalla. Y ahí te van a aparecer las pantallas que puedes compartir. Una de ellas es la que ya está en modo presentación y eliges esa. Sí, pero cuando lo pongo en pantalla completa, como tal, no puedo salir al Zoom. Puedes poner O Escape o con tabulador para elegir la pantalla de Zoom. sí, o les puedo compartir también en el PDF que se hace en Canva. Ahí lo están viendo normal, ¿no? Sí, se ve ya casi a pantalla completa. Yo diría que podemos empezar así. Sí, 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 claro, si sí, lo no. pongo así. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias y perdón la tardanza con esto. Pues yo soy Alan Argüello López, yo soy estudiante de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, estoy ya en proceso de titulación y pues justamente agradecer mucho el espacio a Licho y a Tomás en estos conversatorios sobre emociones climáticas. Pues yo realmente desde la sociología he estado desarrollando un proyecto de investigación que, como pueden ver en el título, se llama De artistas a activistas, la experiencia del laboratorio de artistas sostenibles en México, ¿no? Entonces, para comenzar, obviamente el título, pues tiene justamente el nombre, ¿no? Laboratorio de Artistas Sostenibles. ¿Qué es? Bueno, pues entonces, para comenzar muy rápido y ya no también perder tanto el tiempo que perdí al inicio, pues comenzando por responder la pregunta de cómo se han incluido las emociones en mi investigación y desde qué disciplina. Muy rápido y para resumir, pues justamente mi investigación está enfocada a las artes en un contexto, más bien en una dinámica muy particular que es el arte activista, es decir, el arte político. Entonces, yo aquí pongo la pregunta, ¿qué es el artivismo? Pues muy rápido, el artivismo es la combinación de dos palabras, arte y activismo. Entonces, el arte como una expresión sensible, obviamente conocemos muchísimas disciplinas artísticas, y el activismo como una participación en movimientos sociales, movimientos de protesta que forman parte de agentes de cambio en la sociedad, ¿no? Entonces, la conjunción de estos dos, el artivismo se vuelve como un mecanismo, una táctica de los movimientos sociales justamente que se desarrolla se populariza más bien a partir de los noventas y lo que hace es poner en el centro las emociones y la difusión también de una movilización más sensible dentro de las protestas. Ahora, ¿qué es el Laboratorio de Artistas Sostenibles? Pues el Laboratorio de Artistas Sostenibles fue mi caso de estudio en particular, que es una compañía de teatro que se dedica principalmente a hacer obras de denuncia social, de problemáticas sociales. Y justamente muy importante destacar que iniciaron como tal la compañía en forma con una obra llamada, como aquí lo dice en la pantalla, Low Cost, Paisaje escénico sobre la crisis climática. Entonces, fue una obra en la cual desarrollaron una propuesta creativa para tratar estos temas tan complejos como es la crisis climática, pero justamente desde un enfoque sensible para que las personas puedan despertar una nueva perspectiva sobre qué es esta crisis climática y no nada más se queden datos abstractos. Entonces, teniendo eso en cuenta, Laboratorio de Artistas Sostenible es una compañía teatral que ya tiene una trayectoria desde 2018 y el artivismo, ¿no? El arte como capacidad movilizadora. Entonces, ¿desde dónde lo estudié? Como les comentaba, yo soy sociólogo, entonces desde la sociología pretendía hacer una investigación con un enfoque un poco más micro, analizado a partir de la construcción del individuo. Si bien la sociología se encarga de estudiar las interacciones sociales y lo que emanen de estas, pues también perderse en una abstracción hablar de forma estructural o de forma macro, pues también invisibilizaría muchas de las capacidades, del individuo en sociedad, ¿no? Entonces, desde la sociología fue precisamente eso, la construcción del individuo en determinados espacios físicos y simbólicos. Ahora, muy importante, la inclusión, las emociones fue también desde un enfoque bien particular, que justamente son las emociones como constructos socioculturales. Si bien desde la psicología puede entenderse las emociones ya como en corrientes tradicionales, como elementos que son intrínsecos a las personas, que son naturales, que todos las tenemos igual, pues este enfoque sociológico nos viene a dar una nueva perspectiva desde un enfoque más lo que se llamaría constructivista, ¿no? Es decir, las condiciones sociales y culturales son las que comienzan a articular cómo se expresan las emociones y qué emociones se sienten en determinados contextos y con determinadas personas. Entonces es bien importante que
dejemos en claro que las emociones en esta investigación se atienden más a un enfoque constructivista y superan esta dicotomía entre emoción-cognición, que tradicionalmente se creía separado lo que uno siente de lo que uno piensa. No sé, podemos ver desde los estudios muy rápido, desde Adorno y Horkheimer, ¿no? Dialéctica de la ilustración, cómo mencionan que la racionalidad se ha vuelto un instrumento que ha separado y ha desligado a las personas de su condición también humana y sensible, ¿no? Entonces, este enfoque viene más o menos como que a conjuntar dos perspectivas para encauzarlas en un estudio un poco más integral de lo que son los humanos. Ahora, ¿cómo se usó este enfoque de las emociones en mi investigación? Pues particularmente las emociones se usaron como una variable explicativa a partir de la dimensión biográfica. ¿A qué me refiero con esto? Se entrevistó a las fundadoras de esta compañía que les digo, de el Laboratorio de Artistas Sostenibles, y se rastrearon eventos biográficos a través de entrevistas para dar cuenta cuáles fueron esos momentos que fueron desarrollando en ellas la motivación para hacer este teatro político de denuncia. Sin embargo, no nada más fue como una aproximación a eventos, así como plana, sino fue una interpretación emocional de estos eventos en su vida, lo que se analizó para comprender qué la llevaba a hacer este teatro político. Entonces, dicho esto, como que ya está un poco el contexto de mi investigación, quiero destacar la centralidad de las emociones en este proceso, ¿no? Y principalmente con la crisis climática y cómo estas chicas del Laboratorio de Artistas Sostenibles pudieron expresarlo en una obra de forma creativa, ¿no? Entonces, atendiendo más a la pregunta de por qué es importante prestar atención a estas emociones, quiero dividirlo en dos partes. En primer lugar, desde un ámbito un poco más teórico, ¿no? Como ya mencioné hace rato, las investigaciones de Adorno y Horkheimer, ¿no? Desde los 40, pues ya dan cuenta un poco de esta nueva forma de cómo el capitalismo realmente está haciendo que predomine en las sociedades una racionalidad funcional para este capitalismo. Entonces, ¿por qué prestar atención a las emociones? En primera, porque vivimos en un sistema y en un mundo moderno en el cual los efectos del capitalismo son, como aquí se menciona en la presentación, una racionalidad técnica y calculadora bajo la cual únicamente medimos todas nuestras representaciones sociales a partir de parámetros, yo diría como que macroeconómicos, ¿no? Queremos medir el bienestar de, no sé, de un país y se habla solamente de marcadores como el PIB, por ejemplo, la deuda externa. Entonces todo se empieza a pensar de esa forma y por ende se interioriza esa lógica productiva en las personas, aún en dinámicas que no tengan que ver a lo mejor con política o economía, sino en nuestras relaciones personales. Como decía George Lukács, ¿no? Se permean en todas las esferas vitales del humano. Entonces, seguido con esto, es importante atender a estas emociones porque con esto se puede combatir justamente esta racionalidad hegemónica capitalista. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, se retoma una dimensión humana. Entonces las emociones dejan de ser relegadas como algo que solamente, no sé, se relega a segundo plano y no, en este contexto las emociones se comprenden a través de que también involucran un proceso cognitivo. Entonces, por ende, al conjuntar estas dos partes, la racionalidad, y la emoción, se logran motivar conexiones interpersonales más profundas, porque como ya mencioné, atienden a una dimensión más integral de la persona. Entonces, esto es bien importante a nivel teórico y en relación con la crisis climática, porque nos ayuda a descomplejizar, diría yo, algo que es tan, pues sí, tan elaborado y que tiene distintos elementos como la crisis climática. ¿Por qué? Porque es un ejercicio crítico. Como ya mencioné, atiende una crítica a esta racionalidad dominante. Y yo creo que es algo muy importante porque nos guía, las emociones en este contexto nos pueden guiar a aproximarnos a la complejidad de la crisis, como yo menciono, poco a poco desde un enfoque micro hacia lo macro. A lo mejor muchas veces pensamos en la crisis climática como algo que es imposible de solucionar porque tiene distintos elementos, involucra a distintos actores, pero creo que las emociones sirven como para dar ese primer paso de entender cuáles son, nombrar nuestras primeras preocupaciones y empezar a priorizar paso a paso cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo, en primer lugar, para atender lo que como personas sensibles nos afecta, ¿no? Entonces, por ende, también es bien importante rescatar esta parte de la agencia social, ¿no?
porque a través de las emociones podemos analizar los espacios y factores que justamente propician esta agencia, es decir, la capacidad de los individuos para tener una incidencia en nuestro entorno. Entonces, si empleamos nuestra agencia social, incidimos en nuestro entorno, pero a partir de las emociones como un factor importante a tomar en cuenta, como ahí se menciona, se construyen nuevos significados colectivos que tienen un mayor impacto, ¿no? Entonces, después, a nivel metodológico, ¿por qué es importante prestar atención a estas emociones? Aquí retomo mucho un texto, como lo pueden ver, de Joaquín Spangenberg, que realmente él lo aborda mucho justo desde las ciencias de la sostenibilidad, y es que las emociones sirven mucho para atender justamente esta cuestión de la reflexividad. ¿Qué es la reflexividad? Pues como ahí se menciona muy rápido, ¿no? Pensar y actuar fuera de las estructuras y esquemas dominantes, como ya se relaciona con lo anterior mencionado sobre las dinámicas y las lógicas capitalistas, ¿no? Entonces, esta reflexividad nos invita a la inclusión de un conocimiento alternativo, a dejar de centrarnos únicamente en un conocimiento ya como que validado, legitimado por algunos círculos científicos. Y esto es bien importante porque esta capacidad de reflexividad en un aspecto metodológico nos ayuda a desarrollar lo que también se retoma en el texto que les menciono, que es una ciencia postnormal. Y yo creo que es bien urgente, es bien necesario plantear este concepto, dada el tema que se está tocando, la crisis climática. Muy rápido, para la ciencia postnormal se desarrolla en un ambiente en el cual existe una urgencia, una incertidumbre y una disputa por el conocimiento. Entonces, esta ciencia se aplica para fenómenos que son, como acabo de mencionar, de urgencia y bastante complejos. Entonces, yo creo que va muy en relación con la crisis climática. Todo el tiempo están pasando nuevas cosas con la crisis climática, todo el tiempo están saliendo nuevos culpables, nuevas afectaciones, y es de vital urgencia que se estén tomando acciones para contrarrestar esto. Por ende, no se puede tratar a la crisis climática a partir de mecanismos científicos tradicionales que únicamente reduzcan el análisis a una sola perspectiva concreta. Entonces, esto a nivel metodológico, el estudio de las emociones nos brinda también que podamos desarrollar un conocimiento participativo, es decir, como ya mencioné, no solamente los científicos, sino que también las personas interesadas y las personas afectadas puedan tener cabida en esta producción de el análisis de este fenómeno, ¿no? Lo que va a dar como consecuencia soluciones reales y situadas del problema. Retomando lo de mi investigación, ¿quiénes eran las artistas que yo estudio en mi investigación? Son personas interesadas por la crisis climática y en cierta parte también personas afectadas por la crisis climática. Si bien ellas no son científicas como tal, sino son artistas, pues desde el arte también aportan a este nuevo discurso desde lo emotivo, desde lo estético, para pensar sobre la crisis climática, para que nos dé un panorama más amplio de cómo actuar frente a ella, dada su condición de urgencia, ¿no? Y aquí, como lo menciono muy rápido, toda esta, la reflexividad y la ciencia postnormal, se pueden desencadenar en algo que justamente es la inter y la transdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque a partir de conjuntar distintas perspectivas se puede desarrollar un lenguaje en común entre distintos, por ejemplo, desde la ciencia, desde las artes, desde distintas disciplinas científicas también. Entonces, si bien no nada más es trabajar, que cada quien trabaje en paralelo para conseguir, no, que cada quien trabaje en paralelo para estudiar un fenómeno, sino que se trabajen en conjunto los resultados que puedan llegar a partir de distintas perspectivas para crear en común justamente esta inter y transdisciplinariedad para atender para atender la crisis climática desde distintos puntos de vista. Entonces, ya nada más para cerrar y dejar esto claro, quiero mencionar justamente los desafíos que se han encontrado al investigar las emociones climáticas desde las artes y la sociología. Entonces, a nivel teórico, bueno, en esta presentación pongo como tal un desafío y como tal una propuesta pues de superar este desafío, ¿no? Entonces, un primer desafío que me percaté pues fue justamente el aislamiento de las emociones. En investigaciones de este estilo, pues muchas veces siento que a nivel teórico se puede caer en la centralidad de las emociones
como justamente como este objeto de estudio aislado en el cual se estudia a profundidad algo que como tal puede perder relación con su entorno justo si se profundiza de una forma un poco aislada. Entonces, para atender a este aislamiento de las emociones, pues yo propongo como justamente que las emociones deben insertarse en relación a una problemática en concreta. Es decir, como lo hice en mi investigación, las emociones tienen que funcionar como una variable explicativa del fenómeno. Como tal, no nos centraremos solo en estudiar las emociones, sino cómo las emociones se involucran en una problemática y cómo éstas motivan la acción social, ¿no? Entonces, a nivel metodológico, algo que también me percaté es que existe, al hablar de emociones climáticas, una presión social. ¿Ya qué me refiero con esto? Es muy común que si a alguien le dicen qué sientes por la crisis climática, pues obviamente van a decir preocupación y obviamente van a decir, no sé, tristeza, porque también socialmente pues sí, en varios sectores es muy común que las personas como por salida rápida te digan, claro, ansiedad, preocupación. Sin embargo, eso puede trivializar mucho la profundización de las investigaciones porque solamente están atendiendo a emociones que, como menciono, como que por presión social se legitiman como lo que tiene que decir las personas, ¿no? Entonces, rascar y profundizar en el por qué sienten esas emociones es principalmente la propuesta para superar este desafío, ¿no? Entonces, por eso yo digo ahí, se tiene que indagar en la experiencia y en los casos concretos para mayor profundización. Es decir, a nivel metodológico, para superar este desafío, se tiene que dar un seguimiento más profundo con las personas a las cuales en este caso se está entrevistando, ¿no? Para llegar realmente a la raíz de las emociones y no nada más se queden emociones como que muy, como les menciono, preocupación, ansiedad, no, sino que digan preocupación hacia qué, por qué, y si verdaderamente es que sienten preocupación o por el contrario tienen otras emociones, no sé, a lo mejor una rabia, por ejemplo, o una nostalgia también. Entonces, pasando a nivel personal, y esto es algo que me mencionaron las chicas que entrevisté del Laboratorio de Artistas Sostenibles, los desafíos de conjuntar las emociones y en este contexto las artes escénicas para proyectar y dar a conocer la crisis ambiental, los desafíos son variados, pero en realidad se centran en esta distancia entre lo racional y lo emocional. Ellas comentan que justamente tenían esta cuestión de cómo vamos a hacer para bajar todos los datos científicos a un guión teatral que pueda no solamente exponer y evidenciar de forma, sí directa, la problemática, sino que también pueda despertar sensibilidades. Yo creo que es muy importante destacar eso. Si vamos a hablar de emociones y de crisis climática, como que una primera aproximación muy rápida para hacerlo, pensaríamos emociones, ¿qué podríamos relacionar con las emociones, con la centralidad de las emociones? Pues las artes, ¿no? Entonces, esta necesidad estética de las artes, de crear una narrativa, de despertar sensibilidades, pues es un desafío cuando se le pone como tarea también dar a conocer la urgencia de datos científicos como los de la crisis climática. Entonces, por eso ahí menciono como un desafío la necesidad de una mediación sensible porque muchas veces la ciencia puede perderse en eso, ¿no? En, en profundizar, claro que sí, en las problemáticas, pero cómo se comunican, ¿no? El arte al final es una actividad comunicativa y más en América Latina, ¿no? Entonces, por ende, el desafío narrativo y estético comentaba con estas chicas del Laboratorio de Ciencias Sostenibles, me decían, es que es muy fácil a lo mejor hacer obras de teatro que apelen a la fantasía, al drama, a la estética, porque se pueden construir narrativas que movilicen sensibilidades de forma más rápida. Hablar de un amor trágico, hablar a lo mejor de una situación de violencia, no sé, en fantasía, pues sí, pero ¿cómo haces para que la gente despierte esas mismas emociones, pero a partir de mostrarle una problemática como la crisis climática, ¿no? Entonces, esos son los desafíos que se encuentran. Por ende, también es importante destacar que esas emociones que se intentan despertar en el público tienen que transformarse en acción. Entonces, como para cerrar muy rápido, esas serían las problemáticas que me percaté y justo para cerrar, diría que todo se debe resumir en que estas investigaciones tienen que tener un propósito movilizador desde las emociones. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alan.
Estamos muy contentos que estés Gracias. participando en el proyecto. Vamos a recolectar las preguntas y comentarios hasta el final. Y entonces vamos a dar la palabra a Tsitsitlini. Gracias. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. ¿Me pueden avisar cuando ya la estén viendo, por favor? Sí, ¿Ya está en pantalla Sí, completa? sí, se ve en pantalla sí. completa. Adelante. Vale, muchas gracias. Pues antes de comenzar, quisiera agradecer al doctor Tomaso y a la doctora Alicia por crear este tipo de espacios que pueden dialogar sobre estos temas tan relevantes como es de las emociones y la crisis climática, y también agradecerle a las personas del CHEIT que están haciendo posible la transmisión del coloquio. Y ahora sí, yo soy Tsitsiklini Ortega, estoy cursando actualmente el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad y les voy a hablar un poquito de la investigación que estoy llevando a cabo, que se titula Emociones y respuestas proactivas frente a la crisis ambiental, aprendizaje desde el activismo climático en México. A lo largo de la presentación, me centraré en contestar tres preguntas, que es por qué es importante estudiar las emociones climáticas, cómo las estoy incluyendo en la investigación que estoy llevando a cabo y los desafíos que he encontrado alrededor de ellas. Ahora sí, para comenzar, quisiera partir por definir qué son las emociones climáticas. Y bueno, Leonie Olthaus señala que son respuestas emocionales a los aspectos ambientales del cambio climático. Y bueno, estas emociones las podemos sentir al experimentar de manera directa o indirecta los efectos de la crisis. Bueno, y también son un elemento importante en la lucha contra el problema, ya que se influyen en diferentes procesos, como en el caso de la percepción del problema. Por ejemplo, hay un estudio de Norgard que señala que la culpa puede convertirse en una emoción incómoda y provocar la inacción o la negación del problema. También tenemos que permite mejorar la comunicación de la información de la crisis climática, y también se vinculan a la construcción de imaginarios alternativos. Ya hay investigaciones que señalan que, por ejemplo, el dolor, la indignación o el compromiso afectivo por la tierra son un elemento expresivo de estos imaginarios y son fundamentales para su construcción. Y también están las emociones que acompañan la resistencia, como es el caso del activismo climático, y es que es el objeto de investigación que estoy llevando a cabo. Pero antes de hablar sobre la investigación, quisiera responder a la pregunta de por qué es importante el estudio de las emociones climáticas, que se suma a lo que ya dije a la diapositiva anterior. Y bueno, parto de que por primera vez en 2022 el IPCC señaló que existen algunos desafíos de salud mental que están vinculadas a los efectos de la crisis climática, que también han supuesto la pérdida de medios de vida y cultura. Desde hace algunos años ya se reconoció que la dimensión emocional de la crisis climática es un elemento importante, y es por eso que desde la psicología, perdón, se está viendo cómo se vincula a la salud mental y, bueno, en el caso de la sociología, cómo se vincula a otros procesos como en el caso de los movimientos sociales, la percepción del problema, entre otras cosas. También las emociones climáticas nos permiten entender cuáles son las respuestas sociales a través de conocer cómo construimos nuestras emociones hacia el medio ambiente, como ya les mencionaba, como en el caso de la comunicación. Y bueno, también son un elemento central del cambio social y cultural. Respecto a este último punto, dentro del activismo climático, me gustaría justificar por qué estoy estudiando principalmente a este sujeto. Y es que para empezar, es un sector de la población que ya está actuando frente al problema. Su estudio también permite identificar cuáles son los elementos que pueden estimular una respuesta social, ya que, como sabemos, la lucha climática debe de ser colectiva para crear soluciones que lleven a unas mejoras alternativas. Y también se vinculan a otros procesos, como es el caso de los impactos biográficos, del empoderamiento,
la construcción de una identidad colectiva, la construcción de imaginarios. Y aquí me quisiera detener un poquito porque hace poco leí un artículo de Carly Trott que salió justamente este año que habla sobre la construcción de imaginarios y menciona que en la lucha contra la crisis climática, más que seguir impulsando visiones distópicas que está generando la crisis, también es muy importante crear escenarios utópicos y esto lo están haciendo, por ejemplo, activistas climáticos, en donde, por otro lado, también el imaginar futuros positivos o preferibles puede también tener impactos psicológicos y es algo que ya también se está estudiando de cómo la construcción de imaginarios se vincula a beneficios psicológicos. Y bueno, ahora sí, ya entrando a la investigación que estoy llevando a cabo como parte de mi tesis doctoral, eh, para estudiar las emociones me baso en eh, indagar principalmente tres aspectos centrales relacionadas a las emociones. La primera es indagar cuáles son las estrategias de manejo emocional que les están permitiendo a los y las activistas superar emociones desagradables como la ansiedad, la preocupación, el miedo. En contraparte, también identificar cuáles son las emociones que se vinculan a las respuestas proactivas frente a la crisis. Aquí ya está muy documentado que la esperanza es una emoción central en la movilización y en el caso de los activistas del sur global, la rabia. Sin embargo, también aquí quisiera puntualizar que no es solamente que se sientan una emoción, sino también es importante establecer los vínculos entre emociones, porque, por ejemplo, podemos sentir miedo, pero se puede llevar a la inacción en vez de actuar frente al problema. Y bueno, por último, también quisiera conocer de qué manera influye el agotamiento o el burnout por una sobrecarga en emocional en el activismo. Para ello, voy a estudiar a dos grupos de activismo locales y dos grupos de activismo transnacionales, así como también a exactivistas. A partir de entrevistas a profundidad, lo que quiero hacer va a ser un análisis comparativo para sí identificar cuáles son las estrategias de manejo emocional que a estas personas les permite superar emociones desagradables, pero también en el caso de los activistas, saber si la sobrecarga emocional que genera agotamiento fue uno de los factores principales para que ellos abandonaran los grupos donde estaban. Para estudiar las emociones, me baso en la sociología de las emociones y retomo el enfoque sociocultural que señala que las emociones se construyen con base al contexto biográfico y cultural de los sujetos. Y aquí me gustaría hablar de dos autores que estoy retomando para llevar a cabo el análisis, que el primero es James Jasper, que brinda una tipología de las emociones con base a su intensidad y duración. En la primera tenemos los impulsos corporales, la segunda son las emociones reflejo, que son respuestas inmediatas a nuestro entorno. Por ejemplo, hay alguna situación que nos puede generar miedo y nuestra reacción inmediata puede ser ya sea pelear o huir o quedarnos o algún tipo de emoción inmediata. También se encuentran los estados de ánimo que pueden perdurar en el tiempo y dan o quitar energía. Por ejemplo, aquí quisiera hacer una comparación entre la esperanza por estado de ánimo en el caso del activismo climático y una emoción moral, que sería la esperanza moral, pero ahorita, centrándome en el estado de ánimo, una esperanza moral, perdón, una esperanza como estado de ánimo puede ser que ellos sienten esperanza hacia el éxito de una acción climática que llevan a cabo como una marcha que puede durar días y que a diferencia de una esperanza moral, que esta más bien se basa en el éxito de la acción colectiva y por eso puede explicarse el compromiso sostenido que tiene este tipo de personas. Eh, Respecto a los compromisos afectivos, estos son apego o aversión hacia algo o alguien. En el caso del activismo climático, también podemos observar que existe un compromiso afectivo hacia una táctica. Por ejemplo, hay grupos de activismo que están apegados a la, a la desobediencia civil, como en el caso de rebelión o extinción. Y por último están las emociones morales, que se relacionan a valores o creencias morales.
como aquí ya había explicado, encontramos la esperanza moral, pero también la rabia moral que se basa en la intención de injusticia por parte de los activistas hacia que las personas más vulnerables son las que están pagando los efectos de la crisis y hacia los tomadores de decisiones que siguen no actuando frente al problema. Y estas dos emociones tienen como consecuencia la movilización. Por otra parte, también retomo a Arlie Hochschild para conocer el proceso de manejo emocional, que es en el que una persona trata de sentir o no o de aparentar determinadas emociones. En el caso del activismo climático, permite comprender cómo los y las activistas desarrollan estrategias para superar emociones desagradables, como ya mencionaba, como la ansiedad, la preocupación, el miedo, en el caso de México, ante el contexto violento en el que están insertos, y también para seguir con el compromiso a pesar de todas esas emociones desagradables. Y bueno, ya para concluir, quisiera mencionar los desafíos ya que encuentro en la investigación, pero también al enfrentar estas emociones en lo que he observado en la aplicación de las entrevistas a profundidad. Bueno, partiendo de lo general, está en que la mayor parte de la literatura proviene del norte global, a pesar de que en el sur en los últimos años han surgido muchos movimientos, experiencias y resistencias importantes en torno a la lucha contra la crisis climática y que también se encuentran presentes en comunidades racializadas del norte. Y es por eso que es importante que también se estudie estas experiencias, porque entre más conozcamos sobre cuáles son las emociones que están vinculadas a las respuestas proactivas, a cómo se están superando las emociones desagradables, podemos proponer estrategias, acciones para estimular la respuesta social que requiere la solución que este problema tan grande como es la crisis climática. Respecto a cómo están enfrentando estas emociones, unos desafíos que he encontrado es que están generando agotamiento en las y los activistas, que no solamente están impactando en su activismo, sino también a nivel personal. Entonces, esto es importante porque sí están poniendo en prácticas estrategias de manejo emocional, pero lo que yo he encontrado en estas 5 entrevistas a profundidad es que ante los hechos que están ocurriendo actualmente en México, como las inundaciones y otros problemas que ellos están relacionando, como lo que está ocurriendo en Gaza, mencionan que es cada vez un poquito más difícil para ellos superar esas emociones desagradables. Pero bueno, en esto estoy indagando todavía. Y por último, a pesar de que los y las activistas señalan que justamente el hablar de las emociones es cada vez más importante para ellos, para continuar en la lucha, aún hay pocos espacios en sus grupos donde puedan hablar de este tema. De hecho, solamente lo hacen entre compañeros que son muy afines, pero poco a poco están abriendo caminos en sus colectivos, en las organizaciones, para que sea un tema central, porque sí permea en muchas acciones de su activismo, como las estrategias, el compromiso, la frustración que están sintiendo ahora ante lo que está pasando a nivel mundial. Entonces me parece que es importante que se siga hablando y visibilizando este tema y que también se señalen a los activistas defensores del territorio, a este tipo de personas que están proponiendo alternativas a la crisis. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas Perfecto. gracias, Tsitsi. Para quien tenga preguntas no nos perdemos, que la escribes. Si antes de su pregunta en el chat pone el nombre del ponente, así sabemos a qué se refiere. Ya que así sabemos que las primeras 3 son de Alan, pero después, para no perdernos, tenemos este nuevo método de reconocimiento, improvisando en Zoom. Ok, Bueno, muchas gracias, Tsitsi. Estamos también muy felices que sigues la línea de emociones y activismo dentro del proyecto. Y ahora pasamos con Verónica, que trata el tema de la comunicación de la crisis climática y las emociones.
Gracias. Voy a intentar poner no sé si, ay, tengo que compartir primero, ¿verdad? Sí, Ay, perdón. A ver, no te vamos. preocupes. Aquí, ahora sí. ¿Se ve? No. No, ¿No? A ver, vamos a ver. Ah, ya. Ahora se está cargando. Sí, pero Se ve estamos. tu pantalla de tu Voy computadora. a dejar de compartir y de nuevo a compartir y me voy directo. Ahora sí, ahora sí. Ajá. Sí. Bueno, sí. ok. Pues buenos días y gracias por estar aquí. Soy Verónica Guerrero, soy divulgadora de ciencia y filósofa. Y bueno, pues me dedico precisamente a investigar las emociones, compromisos afectivos y en este momento apego al lugar para comunicar la emergencia climática en México. Ah, para responder, ay, perdón, ahí está, perdón. Para responder a la pregunta de cómo he incluido las emociones climáticas en mi investigación y desde qué disciplina, me gustaría comenzar por exponer brevemente el antecedente que me llevó a estudiar las emociones y posteriormente a incluir las emociones climáticas en mi investigación. Bueno, pues aunque sin duda al divulgar la ciencia es muy importante comunicar los hechos y las evidencias científicas del cambio climático antropogénico, estudios y encuestas han mostrado que no basta con tener acceso a información clara, verdadera y confiable para conseguir que las personas se involucren. Esto sugiere que se está pasando por alto un elemento central en la cognición y movilización de las personas, las emociones. Y también, de hecho, como ya han señalado Alan y Chichi, investigaciones de las últimas décadas han demostrado que la cognición está íntimamente vinculada con las emociones. Y también se ha encontrado que su influencia en la vida humana, biológica, social, cultural, política, etcétera, es mucho mayor de lo que se suponía. Sin embargo, encontré que en México hasta ahora se les da una importancia menor en la práctica de informar o comunicar rigurosamente la emergencia climática actual. Bueno, así me propuse estudiar desde la comunicación de la ciencia cómo podemos involucrar a las personas con la emergencia climática. Por ejemplo, en acciones que promuevan la mitigación y adaptación, como indica mi pregunta de investigación. Me he concentrado en los compromisos o vínculos afectivos, principalmente el apego que sentimos hacia algún lugar o lugares, para mostrar la relación entre estos vínculos y emociones como las climáticas con la comunicación eficaz de la emergencia climática. Mi enfoque es multidisciplinario y toma en cuenta elementos de la filosofía de las emociones, pero también su dimensión social para entenderlas como vinculadas necesariamente con la razón, con el cuerpo y también con el entorno social y el físico, es decir, el medio ambiente. Ahora, ¿por qué es importante prestar atención a estas emociones? Bueno, pues para justificar por qué me parece importante el apego al lugar, me parece que es necesario referirme primero a la relevancia de las emociones climáticas en general. Se ha observado que las emociones climáticas y las ecoemociones nos van a acompañar cada vez más conforme percibimos o experimentamos las consecuencias del cambio climático antropogénico y que éstas pueden regular nuestro punto de vista y las expectativas que tenemos hacia la comunicación que recibimos sobre esta emergencia climática. Aunque algunas de estas emociones en ciertas circunstancias
pueden tener una influencia desmovilizadora o paralizante, en otras tienen el poder de movilizarnos para actuar, o bien pueden resignificarse, canalizarse o reelaborarse en emociones movilizadoras mediante estrategias de manejo emocional. Ahora sí, bueno, pues el apego al lugar está intrínsecamente vinculado con nuestras ecoemociones y por extensión con las emociones climáticas. Además, es muy relevante para comunicar la emergencia climática porque sirve como base para entender cómo nos relacionamos con el medio ambiente a nivel individual y colectivo. Y sobre todo porque el cambio climático incide y se vivencia de primera mano desde nuestro lugar, es decir, desde el sitio en el que hemos crecido o en donde hemos tenido experiencias importantes y hemos formado vínculos con otros seres humanos y no humanos. El apego que sentimos hacia un lugar es un compromiso afectivo que nos da un sentido de identidad y pertenencia y puede ser resultado de que nuestra familia ha estado en un lugar particular desde hace décadas, o se construye cuando un lugar nos inspira una fuerte conexión que puede ser cosmológica o religiosa, o bien cuando hemos escuchado hablar tanto de un lugar, por ejemplo, en las historias familiares, que ya lo sentimos como parte nuestra, aunque nunca hemos vivido ahí. E incluso podemos sentir apego por el lugar que nos brinda el sustento económico. Lo central es que aunque generalmente es un proceso inconsciente, el apego al lugar siempre está asociado con nuestras emociones y, por ejemplo, nos puede inspirar amor, alegría, añoranza, seguridad o tranquilidad. Sin embargo, a veces solo nos damos cuenta de este apego cuando nuestro lugar está amenazado de destrucción o cuando sentimos que está perdiendo o que ya perdió su integridad. Y entonces nos puede generar emociones como ecoangustia, miedo, dolor o un profundo duelo que se conoce como solastalgia, que es la aflicción que sentimos cuando experimentamos la devastación crónica de nuestro lugar, que va destruyendo la tranquilidad y la confortación que éste nos ofrecía. Así, pero el apego al lugar se puede sentir de manera individual o colectivamente. Y cuando es en colectividad, las emociones que genera pueden movilizar a las personas a defenderlo contra la destrucción o el deterioro. Además, el apego que sentimos hacia un lugar específico puede extenderse a lo global, es decir, hacia todo nuestro planeta, lo que promueve valores biosféricos, expandiendo esas emociones hacia toda la vida planetaria. De esta forma, evocar o apelar a este apego puede despertar nuestra conciencia de los riesgos globales, como lo es el de la emergencia climática. En conclusión, pienso que la necesidad de incorporar este compromiso afectivo en la comunicación de la emergencia climática se fundamenta en que el apego al lugar, sobre todo cuando se vuelve colectivo, puede generar emociones movilizadoras, puede transformarse en un apego planetario impulsando valores biosféricos y puede llevar a las personas a atender a los peligros de esta emergencia y a reflexionar sobre ellos. En conjunto, estas características pueden influir en su percepción y respuesta a nuevas narrativas de comunicación que les lleven a involucrarse y, ¿por qué no?, a movilizarse también. Ahora, ¿qué desafíos he encontrado al enfrentar las emociones climáticas? Pues para terminar, quisiera mencionar algunos de los desafíos que he encontrado, tanto en mi investigación como personalmente. Para mi investigación, la primera dificultad que encontré, como mencioné al principio,
fue que en México la práctica de comunicar la ciencia en general y la emergencia climática en particular no suelen tomar en cuenta las emociones. Una posible razón que yo veo es que aunque en el norte global ya se ha señalado la relevancia de las emociones en la comunicación de la ciencia, en México las teorías más respetadas sobre el tema en general continúan enfocándose en un aspecto cognitivo no corporizado y como consecuencia se considera que para mantener el rigor científico e informativo es necesario apartar y apartarse de las emociones. Y bueno, personalmente, como comunicadora de ciencia, me orienté desde hace muchos años al cambio climático y con el tiempo fui pasando del mero interés por divulgarlo a una profunda preocupación al observar que la emergencia ya está aquí y la mayoría parece no tomarla en serio. Esto me ha llevado a enfrentar rabia, tristeza, frustración, desesperación, ecoduelo y hasta cierto desprecio, lo confieso, por los les humanos que siguen defendiendo, por ejemplo, el sistema capitalista, que es devastador, sin darse cuenta de que somos parte de la naturaleza y al destruirla, nos condenamos a la destrucción. Para afrontar estas emociones, busqué nuevas formas de comunicar la emergencia climática y he encontrado que precisamente apelar a las emociones puede ser una vía efectiva para conectar con las personas, principalmente con las y los niños y adolescentes. Hoy tengo la esperanza de poder hacer algo para despertar conciencias. Y por eso aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. También estamos muy contentos. La divulgación es una parte central de la comunicación de la crisis climática para enfrentar esta crisis y tu aportación también es muy importante para el proyecto y, por supuesto, para lo que podemos hacer en nuestros esfuerzos desde la academia para una mejor respuesta a esa crisis climática colectiva. Entonces, paso la palabra a Mauricio ahora. Hola, buenas, qué gusto verlos a todas y todos. Tomaso, Alice, ¿cómo están? Cienci. Bueno, mi nombre es Mauricio García, yo soy doctorante en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, ¿no? Entonces eh, voy a presentarles los avances de mi investigación. Un segundo, déjame ponerlo, ya está, ¿verdad? Yo estoy estudiando lo que es las emociones, pero a largo plazo. Es por eso que lo que estoy estudiando ahora es la afectividad dentro de la acción colectiva y me interesa mucho cómo influye esto en la gobernanza del agua como un bien común. Mi estudio de caso es desde la perspectiva de la salud planetaria en dos comunidades del Valle del Mezquital, ¿no? Ahora, las tres preguntas centrales que se solicitó que trabajáramos el día de hoy, ¿no? La primera es, ¿cómo he incluido las emociones en mi investigación? La segunda es, ¿por qué es importante prestar atención a las emociones? Y la tercera es, ¿qué desafíos estoy encontrando, ¿no? Esta parte va a ser muy divertida. La primera es dentro del marco disciplinario, ¿no? ¿Cómo he incluido las emociones climáticas dentro de mi investigación? Bueno, básicamente desde un enfoque disciplinario de la sociología ambiental, pero más incluyendo otras disciplinas, ¿no? Estoy manejando un marco teórico integrado, ¿no? Por elementos de lo que es la ciencia afectiva, la neurofenomenología, esto
desde lo que es la teoría de la complejidad, la gobernanza de bienes comunes y el eje articulador de esto que es la salud planetaria, ¿no? O sea, lo que me interesa básicamente es ver cómo las personas construyen afectos hacia la salud planetaria y cómo esto les hace que sus actitudes, que sus percepciones de afectaciones a su salud, y específicamente planetaria, genera acción colectiva para mejorar una gobernanza del agua como un bien común, ¿no? Ahora, yo lo que estoy utilizando, o sea, yo incluyo las emociones, pasando de las emociones a afectos colectivos, pero de una forma más politizada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente las emociones son expresiones a corto plazo y a mí lo que me interesa ver es cómo se mantiene en el tiempo. Es por eso que utilizo la noción de afectos, que se construyen principalmente por emociones. Ahora, yo asumo que los afectos no se reducen a las emociones individuales, ¿no? Sino que son construcciones psicosociales, ¿no? Que incluyen sistemas emocionales básicos evolutivos. Esto es el cuerpo. Mi punto de partida es el cuerpo. Cómo las personas experimentan estas afectaciones en salud planetaria desde el cuerpo, ¿no? Esta cuestión más corporeizada y de qué forma eso se engrana con la construcción sociocultural, ¿no? Con el significado emocional, la construcción social de estos afectos. Eh, Me interesa ver cómo esta cuestión del cuerpo se engrana y se relaciona con la sensación territorial, ¿no? Ya sea de pérdida, de angustia, de rabia. Y cómo se construyen esos significados culturales compartidos y de qué forma estos dan emergencia a acciones colectivas concretas en torno al agua, ¿no? Eh, Bien, un poco más rápido. Ahora, ¿cómo mido esto? Bueno, básicamente en tres fases. La primera es identificar cuáles son las emociones específicas que están sintiendo en relación con la salud planetaria relacionada con el agua, estas comunidades, ¿no? Para ello utilizo psicometría y de ahí me meto a una cuestión neurofenomenológica, ¿no? Para ir a profundidad. Una propuesta aquí es de que se están realizando mediciones de biofeedback. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si me estoy basando en el cuerpo como punto de inicio, hay que medir cuáles son las respuestas fisiológicas y si estas se relacionan con la experiencia fenomenológica de las personas y las comunidades. Y posteriormente, en la fase 3, una vez que tengamos puestos estos datos, se hará la integración entre estas tres mediciones para sacar conclusiones. Ahora, eh, ¿por qué esta cuestión neurofenomenológica? Básicamente porque permite captar una experiencia corporal vivida, ¿no? A final de cuentas, pues somos cuerpo y me interesa mucho ver cómo se relacionan esos cuerpos y comunitarios con el entorno, con el territorio, ¿no? En este sentido, me interesa saber con las personas qué sienten cuando ven un río contaminado, qué sienten cuando no tienen agua, qué sienten cuando ven que los animales y las plantas de su entorno, de su territorio, están muriendo, ¿no? Y cómo esta sensación, esta sensación y las emociones que producen, pues transforman cuando participa en una reunión para defender el agua, por ejemplo. Ahora, en el Valle del Mezquital es un caso específico que me interesa mucho por estas razones. La segunda pregunta, la importancia, ¿no? ¿Por qué estudiar las emociones climáticas, en este caso los afectos climáticos? Porque, bueno, hay un vacío teórico en la sociología ambiental. La investigación sociológica más ortodoxa prioriza las organizaciones formales,
los factores racionales, ¿no? Como el cálculo costo-beneficio muy aplicado en una visión economicista, y los factores estructurales, ¿no? La política, la economía, entre otros. Y ha ignorado sistemáticamente la dimensión afectiva como un motor de movilización. Ha ignorado también las emociones como ese sustrato relacional que construye la cooperación o que facilita la cooperación, la acción colectiva, ¿no? Y los afectos territoriales como una base de identidad colectiva. Ahora, en este momento estamos terminando una revisión sistemática de varios es, estudios sobre las emociones y su relación con la acción colectiva, y estamos pues encontrando en resultados preliminares que los afectos explican 34% de la varianza en la acción colectiva. De ahí le sigue la identidad social y después la eficacia colectiva, ¿no? Esto se refiere a esa idea, ¿no? A esa confianza en que las acciones van a tener un resultado positivo. Entonces, aquí tenemos empíricamente de que los afectos explican gran parte de la razón por la cual las personas se organizan y actúan pues, colectivamente, ¿no? Otra parte de la importancia de ello, pues bueno, son básicamente la urgencia de la crisis planetaria, ¿no? Esto es, aquí tenemos datos que indican que realmente estamos en una posición bastante complicada, ¿no? Tenemos millones de muertes anuales por causas ambientales evitables. Y en ese momento hemos rebasado ya seis de las nueve fronteras planetarias, ¿no? Y tenemos una crisis hídrica que afecta a un cuarto de la población mundial. Esto es gravísimo. Y aquí he observado una paradoja, ¿no? Que es básicamente que a pesar de esta gravedad, la respuesta social en respecto al agua me parece que es débil. ¿Ok? Entonces de aquí sale la conjetura, ¿no? El germen de la hipótesis, que es de que los efectos climáticos favorecen la acción colectiva en crisis relacionadas con salud planetaria. Y esto lo pienso debido a experiencias que he vivido en el estado de Hidalgo, estado en el que habito actualmente. Entonces, aquí surge la necesidad de comprender cómo los efectos climáticos favorecen la acción colectiva sostenida en contextos de salud planetaria, ¿no? Esto de salud planetaria se refiere básicamente a entender la estabilidad y la salud del contexto del medio ambiente como una condición básica para la salud humana, ¿no? Y la relación entre ambas. Y finalmente, pues bueno, como les comentaba, ¿no? He encontrado evidencia empírica, ¿no? De que las emociones son fundamentales en esto, ¿no? Ahora, las emociones son el sustrato relacional que transforma el malestar individual en proyectos colectivos sostenibles. A mí lo que me interesa es ver cómo las comunidades mantienen este impulso organizativo a través del tiempo, ¿no? Ahora, esto es la relevancia aplicada, pero bueno, voy a ir aquí un poquito más rápido para respetar los tiempos, ¿no? Desafíos, vale. Los desafíos principales que me estoy encontrando en esto, la primera es esa tensión epistemológica que estoy construyendo en este marco, ¿no? Porque al integrar las perspectivas más constructivistas, ¿no? Con instrumentos positivistas, hay un riesgo de reduccionismo psicométrico, ¿no? O psicologista, al imponer categorías externas a experiencias locales, ¿no? Ahora, ¿esto por qué? Porque hay categorías que utilizamos, ¿no? Hay emociones climáticas que pueden ser no relevantes para
para las comunidades indígenas o otomís, que son el principal participante en esta investigación. Ahora, esto se soluciona usando psicometría únicamente como un diagnóstico inicial para indicar cuáles son las emociones que hay que profundizar más en la parte neurofenomenológica. Y ahora, lo que estamos haciendo es priorizar la emergencia de los significados subjetivos y construidos culturalmente, socialmente en la comunidad. Y después se está haciendo una validación comunitaria, ¿no? El segundo desafío es la complejidad metodológica del diseño mixto, ¿no? Porque aquí surge la problemática de articular coherentemente las fases metodológicas que les comenté, ¿no? En poco tiempo. Ahora, riesgos específicos es la saturación de los participantes, ¿no? Porque pueden tener fatiga por tantos instrumentos. Dos, la dificultad de acceso a las comunidades vulnerables que desconfían del otro, del externo, ¿no? Y que pueda haber una variación estacional de las emociones respecto a la crisis pues hídrica, en sequías contra lluvias, ¿no? Y esto puede afectar las emociones y por lo tanto la construcción de los afectos. Para mitigar esto, bueno, se hará un muestreo estratificado por temporalidad, ¿no? Se está realizando también un pilotaje metodológico con menos participantes y convenios institucionales, ¿no? Tanto nacionales como locales. Y lo que sí es súper importante, algo en lo que estoy poniendo mucho más énfasis, es la devolución continua de los resultados, ¿no? Esto necesita ayudarles a ellos y no únicamente obtener resultados de investigación. El tercer desafío, ya para ir terminando, es la dimensión ética. Esto me parece súper importante porque al investigar las emociones estamos tocando fibras muy sensibles de los individuos y de las comunidades. Y estas comunidades están ya de por sí en una posición vulnerable. Entonces hay dilemas éticos. Uno, ¿se puede reactivar un trauma emocional por la crisis hídrica? Y como les decía, evitar esta cuestión de extraer únicamente, pues, académicamente sin un retorno tangible para las comunidades. Y otro es las mediciones neurofisiológicas percibidas como invasivas. O sea, les pediremos que utilicen bandas que miden, pulseras que miden frecuencia cardíaca y respuesta galvánica, por ejemplo. Ahora, para esto se utilizarán protocolos éticos, ¿no? Que básicamente se va a utilizar un consentimiento informado, se les va a explicar correctamente qué es lo que se está haciendo y para qué. Hay protocolos de contención emocional, eso es súper importante. Al trabajar con emociones, es importante tener la capacidad de generar contención frente a cuestiones emocionales que puedan presentarse, ¿no? También se presentan otras cuestiones, como por ejemplo lo que es un taller de devolución, ¿no? Para convertir los hallazgos en herramientas prácticas para la acción colectiva. Y un compromiso de cabildeo, bueno, que esto está un poco en trabajo, ¿no? Para ir finalizando, ¿no? Y finalmente, algo que me parece importante a un nivel epistemológico, ¿no? Lo que es la validez y generalización de estos resultados. Hay un, perdón, me perdí un poco, ok. Nos responde, ahí está. Que es un caso único, pero bueno, a final de cuentas, me interesa más la profundidad fenomenológica, ¿no? Que generar una amplitud comparativa. Ahora,
me interesa contestar que si los afectos climáticos son culturalmente específicos o si hay un componente et- transcultural, que esto apunta a la visión de las emociones básicas y las emociones, bueno, las emociones primarias y las emociones secundarias o complejas, ¿no? Que básicamente que sería el ámbito de los afectos. Eh, Aquí se tiene pues una meta que es analizar la relación entre afectos y gobernanza de bienes comunes, ¿no? Finalizando, las contribuciones, pues bueno, son teóricas, se pretende generalizar, mejor dicho, realizar un modelo de afectividad planetaria, metodológicas, básicamente generar una cuestión, una aproximación neurofisiológica y un protocolo de mapeo socioafectivo que pueda ayudar a generar acciones comunitarias y políticas públicas sensibles a las emociones y a los afectos. Y se pretende generar al final de este doctorado tres productos, ¿no? Que es un atlas de emociones hídricas del Valle del Mezquital. Dos, una tipología de respuestas socioafectivas en crisis ambientales. Y además, propuestas de gobernanza afectiva para políticas públicas hídricas, ¿no? Relacionadas con el agua. Reflexión final. Para terminar esto, las emociones, desde que comencé esto como psicólogo hace bastantes años al momento de hoy, estamos asumiendo que en la investigación que las emociones climáticas no son respuestas psicológicas individuales aisladas que deben tratarse, no son obstáculos para la acción colectiva, no son problemas eh, de salud mental desvinculados de estructuras sociales, ¿no? Sino más bien son construcciones socioafectivas que emergen de la interacción entre sistemas neurobiológicos universales y contextos socioculturales específicos. Luego que el sustrato relacional que media entre la experiencia vivida de la crisis ecológica y la capacidad de construir respuestas colectivas pues sostenidas. Esto es, las emociones son el pegamento, son el punto que articula esto. Y tres, que las emociones climáticas son indicadores socioecológicos de la relación profunda entre cuerpos, el territorio y los ecosistemas en contextos de justicia ambiental. Y el interés de investigación, lo que les comentaba, ¿no? La hipótesis es de que las comunidades que desarrollan espacios de procesamiento colectivo de afectos muestran mayor capacidad para transformar ansiedad en indignación, mayor sostenibilidad temporal de la acción colectiva y mayor innovación de prácticas de gobernanza del agua, ¿no? El interés es demostrar empíricamente que los afectos colectivos corporizados o en el territorio, en esa relación, operan como variables mediadoras fundamentales en la ruta causal de la percepción de la crisis hídrica, la construcción de los afectos colectivos ya politizados, que eso genera acción colectiva organizada y que fomenta una gobernanza del agua como un bien común. Ahora, si esto se confirma, implica que las políticas de gestión de bienes comunes que ignoran o que ignoren la dimensión afectiva están estructuralmente condenadas al fracaso, porque no comprenden el mecanismo fundamental que permite, o que no asumen el mecanismo fundamental que permite superar dilemas de acción colectiva en contextos de crisis ambiental, ¿no? Eh, y lo que se pretende es situar a la sociología de las emociones climáticas como un campo estratégico para comprender los desafíos del antropoceno. Pues bueno, referencias a algunas de ellas y bueno, muchas gracias por su
atención, mi contacto por si quieren continuar la plática y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Entonces, seguimos con la última presentación de Odalis. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Voy a compartir. Ahí se ve. Sí, Ok. adelante, perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Odalis Marmolejo. Yo soy estudiante de maestría en el INECOL. Y el tema de mi tesis, o uno de mis temas, es el estudio de la percepción de la cobertura mediática de la crisis climática en México. Digo que es uno de mis temas porque en sí el tema general es un estudio, un análisis tal cual de la cobertura mediática. Entonces lo que estamos haciendo es analizar frecuencia de publicación de artículos que hablan de cambio climático en medios online aquí en México, como La Jornada, El Heraldo, Radio Fórmula. Estamos analizando el contenido de estas notas, pero pues también se nos ocurrió que podemos hacer un análisis acerca de la percepción pública de esta cobertura, que la gente que estaba pensando, qué percibe acerca de lo que está leyendo o viendo en estos medios. Eh, entonces, bueno, ay, ¿cómo le cambio? Ahí me pasé, ahí está. Eh, Como manera de introducción y para, antes de pasar a las preguntas, eh, pues me gustaría empezar con estos puntos que es de donde partimos para incluir a las percepciones y dentro de esto las emociones en esta investigación. El primer punto es que los medios de comunicación pueden ejercer una influencia considerable en la forma en la que el público entiende y se involucra en una cuestión tan compleja como es el cambio climático. Y aquí algo que hay que resaltar es que a través del consumo de contenidos mediáticos, ya sea en el formato que sea, además de adquirir conocimientos, también experimentamos ciertas respuestas emocionales ante esto que vemos. Y pues ahora sí puedo pasar a la primera pregunta. Bueno, como ya mencioné, en sí el enfoque es hacia las percepciones. Y esto lo estamos evaluando a través de una encuesta. Y esta encuesta está buscando obtener datos, varios datos, entre ellos información acerca de fuentes de información que la gente utiliza para enterarse de noticias. También nos gustaría conocer hábitos de consumo de noticias, ya sea noticias en general o noticias sobre el cambio climático. Eh, Estas cosas que tienen más que ver con datos de ese estilo, pero también aquí es donde incluimos la parte de las emociones. ¿Qué emociones están sintiendo las personas cuando están expuestas a este tipo de noticias o de artículos periodísticos? Entonces, nos hacemos esta pregunta: ¿de qué manera las noticias sobre el cambio climático afectan emocionalmente a las personas? Y para esto, como les comenté, estamos usando una encuesta que ya se ha aplicado en otras partes del mundo. En México no se ha hecho, por eso vimos esta área de oportunidad. Por el momento, la encuesta se aplicará aquí en Veracruz, que es donde me encuentro. Principalmente tenemos como objetivo una población joven, de jóvenes, pero pues con la esperanza de que se pueda escalar a varios grupos de edad en caso de que podamos hacer alguna comparación. Y pues esta encuesta utiliza escalas de Likert, eh, pues algo un tanto sencillo, en donde evaluamos el grado de acuerdo o de desacuerdo de las personas respecto a si experimentan ciertas emociones al exponerse a noticias sobre el cambio climático.
Y con esto también algo que buscamos es explorar cómo estas emociones pueden aumentar o reducir la disposición a recibir más información sobre el tema. Pues si hay alguna actitud de empoderamiento o desempoderamiento. Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta, que es ¿por qué es importante prestar atención a estas emociones? Y es que se han hecho estudios y se ha visto que una exposición prolongada a noticias sobre cambio climático puede llevar al desarrollo de emociones como la ecoansiedad u otras emociones incómodas, y a la larga esto se manifiesta en algo llamado fatiga mediática, que es cuando una persona ya no quiere saber nada acerca de un tema porque pues es un tema doloroso, es un tema incómodo, entonces empiezan esta intención de evitar este tipo de noticias. Y claro que estas respuestas emocionales no es como que cada persona las va a vivir de manera igual, va a depender obviamente del contexto de cada persona, del país donde vive, de con quién se relaciona. Muchos factores están aquí inmersos, al igual que pues la forma en la que la persona está este, procesando dichas emociones, qué mecanismos tiene para hacerlo. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta la manera en la que los medios están presentando esta información sobre el cambio climático. ¿Qué discursos utilizan? ¿Qué tono utilizan? ¿Son optimistas? ¿Son pesimistas? ¿Son escabrosos? ¿Son amarillistas? Todo esto, como ya vimos, pues va a influir en la respuesta emocional que las personas tienen, al igual que pues el tipo de agenda que tiene pues cada medio de comunicación. Y de esto pues me estoy refiriendo a medios corporativos como los que les comento que estoy investigando, pero no se limita a esto porque pues con encuestas anteriores que hemos hecho, hemos visto que pues la principal fuente de información ya no son los periódicos o la televisión, sino las redes sociales. Y las redes sociales pues tienen algoritmos y son algoritmos que pues te pueden mostrar mucho acerca de un tema y claramente es abrumador, así que puede llevar a una fatiga mediática, entonces es algo bastante complejo, pero pues por ahora no vamos a meternos mucho en eso. Eh, entonces, otra cosa que también influye aquí, pues claramente es la frecuencia de publicación de artículos sobre cambio climático. Nos interesa ver si hay alguna relación entre esto, porque hemos visto que, bueno, estudios en otros países reportan que aunque la frecuencia de publicación de artículos sobre cambio climático aumenta, esto no significa que haya un aumento en la preocupación de las personas acerca del cambio climático. Y pues esto tiene que ver con lo que ya han platicado aquí mis compañeros, mis compañeras, que claramente pues hace falta ver más esta parte, esta dimensión emocional, no solamente la parte de comunicación. Eh, y bueno, todo esto se hace porque hay una necesidad de comprender cómo los medios están comunicando el tema y la manera en la que las personas procesan la información. Y por último, pues los desafíos, el principal es que pues yo vengo de una formación diferente, yo soy bióloga, entonces adentrarme en el estudio de las percepciones y claro, las emociones no ha sido fácil, porque pues he tenido que aprender cosas, todavía me hace falta comprender muchas cosas, pero pues por aquí vamos en el camino. Otra es pues dudas sobre los distintos métodos que pueden ser utilizados en la investigación y pues qué tanto nos están realmente diciendo. Es algo que también ya se ha comentado aquí. Si no hay algún tipo de reduccionismo, claramente al ser una encuesta, pues no puedo ir más allá, como lo sería con una entrevista o observación participante, pero bueno, este sería como un primer acercamiento a este tipo de información, al menos acá en el estado donde estoy. Eh, y pues así lo estamos manejando. Y pues otra parte otro desafío que ese sí es muy personal y pues
me vuelvo un poco más vulnerable con esto, es que pues mi propio manejo emocional al leer gran cantidad de noticias sobre cambio climático, por lo que les comentaba que una parte de la investigación es analizar el contenido de las noticias de cambio climático. Entonces hay que leer bastante, hay que, pues sí, ir más a profundidad de qué se está hablando en los medios. Entonces me doy cuenta como que estoy haciendo el experimento dentro de mí misma y hago mucha introspección y me doy cuenta que todo esto es súper complejo. Entonces entenderlo con otras personas obviamente es más complejo. Pero bueno, creo que por el momento sería todo. Muchas gracias por la atención y pues por los comentarios que se puedan hacer. Muchas gracias a ti, Odalis, también para compartirnos esa última parte de desafíos personales. Justo ayer en el conversatorio con algunos colegas del proyecto en el que también está Ornella, estuvimos compartiendo también las emociones que sentimos los científicos que trabajamos en tema de crisis climática. Entonces, y justamente estábamos también destacando la necesidad de apoyarnos y de hacer manejo emocional nosotros mismos, no solo, digamos, hacia la sociedad. Entonces entendemos perfectamente y intentaremos además construir más espacios para esto, ¿no? Para acompañarnos entre todas y todos en ese sentido. Entonces, el tiempo es tirano. Esa primera parte de la plática va a terminar a las 11. Entonces, vamos a dar 5 minutos cada una y uno para hacer una, digamos, respuesta general de las preguntas que llegaron a través del chat. Y, por supuesto, luego las personas más interesadas en los temas específicos, le recomendamos siempre de escribir directamente a las y los ponentes. Entonces, Cuando empezamos. acaba, ¿Sí? cuando acaban su respuesta de 5 minutos, por favor, escriben su nombre, su correo en el chat. Así las personas interesadas pueden copiarlo y después lo contactan directamente sobre el punto específico que quieren preguntar. Así entran en contacto y se crea la red, prácticamente. ¿Ok? Muy bien, entonces, Alan, si quieres, y cuando ya pasan 5 minutos, pongo la manita virtual. Sí, no, pues primero que nada, pues muchas gracias por sus preguntas hacia mi presentación. Es muy bonito también ver como que se interesan y tienen más ganas como de profundizar en ciertos aspectos. Pues yo rescaté justamente las preguntas que me hicieron y una era, en primer lugar, muy rápido, como que cuáles eran las emociones que yo encontré que motivaban a las participantes a hacer este tipo de teatro con esta temática. Y muy rápido, creo que se relaciona también con otra pregunta que me hicieron, que es pues que cómo puedes mediar la agencia, ¿no? De las personas en estos círculos a lo mejor de profundización más científica. Y es que realmente aspectos como la crisis climática, pues son aspectos que afectan a todos, ¿no? Entonces, estamos viviendo también en un momento de, como lo mencionaba en la presentación, de una desensibilización a raíz de la racionalidad capitalista. Entonces yo destaqué algo muy importante en mi investigación, que si bien el gusto por las artes nace a partir de una confianza en sí mismas, en las entrevistadas de mi investigación, pues también el compromiso por hacer un teatro político es que sufrieron ciertos eventos considerados como shocks o traumas que las hizo comprometerse de forma moral con una búsqueda de la verdad y de la justicia. Entonces, si bien no nada más es que se pueda convencer a la gente, sino que bueno, se evidenció en la investigación que pues sí, estos traumas, propiciaron justamente la creación de emociones morales. Entonces se identificaba mucho la rabia, ¿no? Ante estos traumas y también algo que encaminó mucho la producción de este teatro político fueron los vínculos afectivos que se generaron. La crisis climática, como lo mencionaba muy rápido, pues es una afectación global. Entonces, en mi investigación pude ver que cómo la conexión entre distintas preocupaciones con personas que se dedican a distintas cosas pudo propiciar y motivar justamente este teatro, ¿no? Entonces también la investigación que yo hice fue de un carácter significativo y esto lo digo atendiendo a la pregunta que me hicieron sobre la relación con el aspecto socioeconómico. Si bien sí, en las entrevistas platicamos un poco sobre cómo es hacer teatro o hacer arte en México,
pero más que nada digo que es de carácter significativo porque a partir de las entrevistas, de forma indirecta, la experiencia de las entrevistadas fue dando cuenta de cuáles son las dificultades y los desafíos que enfrenta alguien que quiere hacer teatro político en México, ¿no? Entonces ahí también entra esta confrontación entre lo que uno como artista quiere hacer y las oportunidades que encuentra en el entorno. Entonces, también atendiendo a la última pregunta muy rápido, pues como tal en mi investigación no se hizo un análisis a lo mejor semiótico de las obras como tal, sino que se trabajó con la motivación de las personas artistas. Entonces, la construcción de la persona artista no nada más se hizo en relación con su labor creativa, sino con su persona en general. Por eso se hizo una profundización biográfica que atendió desde los primeros momentos en los cuales las entrevistadas se interesaron en las artes, y eso da cuenta de cómo se va configurando a través de los años una persona creativa y una persona comprometida con causas sociales. Entonces, como que más o menos por ahí van las respuestas a las preguntas que me hicieron. Y pues sí, justamente también destacar que en relación con la primera pregunta, si bien estas personas creativas se insertan en un contexto en el cual la ciencia a lo mejor está homogenizando estos espacios de reflexión sobre la crisis climática, creo que ahí es donde la agencia toma lugar, no solamente como como una acción como participativa, sino también como una acción crítica, ¿no? La agencia no solo es participar, sino también es irrumpir a lo mejor en estos espacios, y creo que eso se está logrando con las artes, ¿no? Como lo dije, la crisis climática no es un fenómeno que se debe quedar solamente en los científicos, sino que afecta a todos. Y entonces desde las artes se puede hacer una aproximación sensible y también que tenga un mayor alcance, ¿no? Porque a fin de cuentas el gusto por las artes creo que es algo que se comparten muchas personas y pues justo puede popularizar o no popularizar, pero visibilizar aspectos más, más profundos en las obras. Y eso sería todo por mi parte. Y muchísimas gracias por el espacio y también felicitar a los demás, compañeros y compañeras por sus participaciones. Estuvieron muy chidas, la verdad. Muchas gracias, Alana. Te quedaste en 4 minutos, entonces uso el minuto que te queda solo para promover que en unos meses tu tesis estará disponible porque ya se está por titular. Entonces cualquier persona luego lo puede encontrar en el repositorio de Tesis UNAM. Y también en un libro que publicamos en 2022, Generando Conciencia sobre el Cambio Climático, hay una parte del libro sobre artivismo y una parte también sobre la obra de teatro que construimos juntas y juntos en 2019. Entonces ahí pueden encontrar más información. Y ahora paso la palabra a Tsitsi para sus respuestas. Sí, gracias. Igual voy a tratar de hilar la respuesta a las preguntas que me hicieron y que agradezco que lo hayan hecho. Voy a comenzar por responderle a Ulises sobre el caso de las narrativas. Lo que yo he encontrado es que en las entrevistas salen a relucir que tienen aspectos en común, que están abogando por la justicia social y climática. Ese es un elemento central para los grupos de activismo y con lo que están construyendo las narrativas a través de las acciones que están llevando a cabo, y que también son abiertamente anticapitalistas, anticolonialistas, antipatriarcales, porque reconocen a estos sistemas de dominación como también vinculados a los aspectos de la crisis climática y otros aspectos que se relacionan con esos sistemas. Entonces no se puede separar la lucha climática de los sistemas de dominación, y es lo que entienden estos grupos de activismo. Y respondiendo a lo que mencionaba Carla sobre las diferencias o contrastes que he encontrado, es que a pesar de que todos los grupos de activismo que estoy investigando reconocen esto, no todos llevan a cabo las mismas estrategias. Por ejemplo, hay unos que son abiertamente, eh, que están en contra de participar con actores institucionales como el gobierno o clase empresarial, mientras que hay otros como que sí tienen esta apertura a participar en ciertas actividades con instituciones. Entonces, eso sería una diferencia que he encontrado. Y también respecto al burnout o a esas emociones desagradables que en cierto momento pueden impedir su compromiso, o mermarlo, está que hay algunos grupos que sí reconocen abiertamente que es importante hablarlo, incluso lo hablan dentro de los grupos, de cómo se sienten, cómo les está generando las noticias que están ocurriendo actualmente, mientras que otros son un poquito más cerrados en eso y solamente hablan entre
activistas que son cercanos a ellos de cómo se sienten. Entonces, esa es otra diferencia que he encontrado. Respecto a lo que mencionaba Agustín sobre si hay un protocolo específico de intervención emocional en espacios de activismo, aquí me gustaría mencionar que la doctora Alice Poma y Tomaso están haciendo cafés climáticos pilotos con la intención de sistematizar posteriormente la experiencia, y me parece que son espacios muy importantes como para que las personas, no solamente activistas, sino las personas también en general, permitan hablar de sus emociones y que se sientan acompañados, acompañadas en el proceso que estamos viviendo actualmente y poder manejarlas de manera colectiva para poder actuar frente a ella. Entonces creo que es una iniciativa que es importante. Y bueno, respecto a qué emociones nos permite, si hay un nivel de prácticas narrativas y emociones climáticas, que también comentaba Ulises, me parece que es indisoluble las emociones de las prácticas narrativas. De hecho, desde el enfoque sociocultural, se menciona que las emociones nos permiten actuar, ya que son un elemento importante de la información que tenemos en el mundo. En el caso de la construcción de narrativas, las tenemos en los tres niveles de la respuesta, gestión e intervención. Es decir, la indignación, el dolor que sentimos ante lo que está ocurriendo en la Tierra es importante para imaginar futuros donde nos podamos ver, eh, y que incluso imaginarnos futuros con otras relaciones que tengamos con otras especies. Entonces está intrínsecamente ligado, no podemos separar lo que sentimos a cómo actuamos. Y por último, respecto a lo que me comentaba Priscila, y que es muy importante porque creo que sí es necesario resaltarlo de cómo estoy tomando o cómo estoy diferenciando el enfoque sociológico de algunos procesos psicológicos como el burnout. Precisamente en el estudio del activismo climático hago una separación entre estos dos enfoques. Sin embargo, hay algunos procesos o hay algunos conceptos que retomo de la psicología, pero que sin embargo estoy analizando desde el enfoque sociológico, es decir, no solamente como las emociones primarias, como el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo se relacionan, sino más bien cómo están interactuando esas emociones, por ejemplo, en el burnout. Y bueno, y creo que también es importante mencionar que lo que he encontrado hasta ahorita en las entrevistas y lo que hice en la maestría es que las emociones desagradables sí están impactando de alguna manera en la salud mental de los activistas, y es importante mencionarlo, pero sin embargo en el análisis sí retomo el enfoque sociocultural para no solamente quedarme en ciertas emociones o en ciertos procesos de psicología como fomentar el bienestar emocional de las personas activistas, sino más bien cómo están interactuando las emociones en diversos procesos como en el manejo emocional, como en los impactos biográficos y ese tipo de cuestiones. Entonces, sí estoy haciendo una distinción y creo que muchas gracias, Priscila, porque creo que podría generar confusión y justamente lo que estoy intentando hacer es que estos dos enfoques se complementen porque al final de cuentas brindan elementos importantes para que las personas sigan su compromiso en el activismo y que más personas puedan sumarse a la lucha contra la crisis climática. Y listo. Muchas gracias, Sitsi. Pasamos a Verónica. Gracias y gracias a todos y todas, todes, por sus preguntas y sus felicitaciones. Bueno, voy a intentar responder algunas porque las respuestas en general pueden ser demasiado extensas, a ver hasta dónde llegamos. En relación con el manejo emocional, bueno, personalmente, primero el hecho de estar realizando esta investigación me ayuda mucho, en el sentido de que siento que estoy intentando hacer algo para contagiar conciencia, como si fuera una resistencia. Además, en la investigación en sí me quiero concentrar en aspectos, digamos, positivos del apego al lugar para superar un poco las realidades que sabemos son horribles. En segundo lugar, busco en general, como para descansar, narrativas optimistas,
aunque reconozco que en la ciencia ficción que me gusta mucho es muy difícil encontrar utopías, pero hay que construirlas. También ayuda mucho la escucha y retroalimentación de amigas y personas cercanas que comparten mi preocupación. Por ejemplo, el reciente café climático que organizó Aliche fue una experiencia muy linda, muy linda. Esto se relaciona con la pregunta de cómo abordar una crisis humanitaria cuando las instituciones forman desde la violencia estructural. Pues muy buena pregunta y de verdad que me la hago constantemente. Tal vez por ahora mi única respuesta sería pues contagiando de esperanza a otras personas, sobre todo a las y los jóvenes, y buscando precisamente construir otras formas de futuros. Sobre los modelos de comunicación que buscarían crear conciencia. Yo creo que hay varios modelos que tienen la posibilidad de generar conciencia, por ejemplo, documentales, pero también se puede pensar en ficción que promueva esta conciencia. No tiene que ser solamente la información pura y dura, ¿no? La comunicación de la emergencia climática puede realizarse además en muchos formatos y medios, no tiene que ser la convencional. Y bueno, digamos, a ver, ¿cómo influyen los medios de comunicación cuando la ciencia precisamente se hace desde la academia principalmente, ¿no? Y buscando la productividad? Pues bueno, la comunicación pública de la ciencia, digamos, convencional o tradicional, pues sí está muy vinculada precisamente con la academia y suele enfocarse también en modelos que quieren fomentar esa productividad. Pero hay nuevas iniciativas muy, muy interesantes, por ejemplo, desde redes sociales que se separan de esta perspectiva y son mucho más creativos. Y bueno, pues ya, Fabiola, vi recién tus preguntas. Si quieres, te las contesto por escrito ahorita para no ocupar más tiempo, porque además es larga la respuesta. Y, y ya, Muchas gracias, Verónica. gracias. Entonces, Mauricio, Hola, intentaré dar respuesta a todas, aunque sea de una forma muy breve. La primera, bueno, muchas gracias por sus preguntas y su interés. Ana Roberta, bueno, sí, mira, Ana Roberta pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia realizando las entrevistas microfenomenológicas? Bueno, ha sido realmente intenso, ¿no? Porque es un modelo que las entrevistas son larguísimas, ¿no? Y entonces después la codificación es realmente muy interesante, ¿no? Esfuerzo de ambos, ¿no? Un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo emocional, ¿no? Porque a final de cuentas se trata de que las personas describan esos que llevan a esa pues experiencia emocional. Entonces ha sido interesante, pero ha sido también agotador. La segunda de Carla Moreno pregunta que si he encontrado que las ecotecnologías del agua forman parte de este entramado que mantiene la organización comunitaria y si es así, ¿de qué manera se manifiesta? Sí, sí las hay. Sin embargo, han sido pues cooptadas, ¿no? Por instituciones que han desgarrado un poco el entramado cultural. Entonces, a final de cuentas, intentan mantenerlo, pero las condiciones políticas no les permiten utilizarlas como lo hacían anteriormente. Luego, Ulises Saúl pregunta que si esta perspectiva, que si los conceptos socioculturales y geográficos son diferentes en un contexto rural de uno urbano. Sí lo son, de hecho, parte de la intención es generar un marco analítico, ¿no? Sobre las emociones y los afectos, y se toma en consideración esto.
Una segunda pregunta es cómo se involucra el proceso que mencionó Verónica desde el apego, cuando el contexto urbano y el sistema pues, productivo inhiben los afectos y el apego. Bueno, sí hay una cuestión, lo que me interesa justamente ahí es ver cómo se construye esto y de qué forma influye en ello. Una respuesta a esta pregunta no la tengo, sino me interesa más bien ver cómo se construye esa respuesta. Una tercera es cómo abordar la corporalidad cuando el mismo cuerpo se valoriza no solo desde lo hegemónico y occidental, sino desde una cultura de violencia, sexismo y machismo. Muy interesante, mira, justamente entre los resultados preliminares que tenemos es que hay una diferencia fundamental en la narrativa que tienen estas naciones originarias respecto al agua, ¿no? Y ellos ven el agua como los ñañús ven el agua como la sangre de la tierra, entonces a final de cuentas ven a la tierra como su madre, así que ven la contaminación como una afrenta, una violación a esa madre tierra, entonces está esa cuestión de el cuerpo femenino. No obstante, sí se presentan muchas cuestiones in- eh, dentro de una lógica patriarcal, ¿no? Que pone a las mujeres en una situación subordinada, ¿no? Porque ellas no pueden tomar decisiones respecto al agua en estas comunidades. Y una más de... voy a saltarme estas, si quieres, Saúl, después podemos platicarlo. Y finalmente, Guadalupe Barro dice que si puedo profundizar sobre el mapa de emociones sociohídricas. Ha sido muy interesante esta herramienta, esta cuestión de tener una expresión comunitaria sobre un mapa de su territorio que ellos van poniendo cuáles son sus emociones, cuáles son las percepciones, ha generado un mapeo o una imagen, ¿no? Que les ha ayudado a percibir cuáles son los problemas, que eso es parte de la intención de ello y ha generado una cuestión que está empezando a vincular con que ellos mismos están pidiendo generar espacios de expresión artística hacia el agua, ¿no? Para generar conciencia en los más jóvenes y en las generaciones que vengan después. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Odalis, para terminar. Sí, bueno, muchas gracias por sus preguntas. Para Roberto, que pregunta sobre lo que sucedió en Poza Rica, claramente estos fenómenos climáticos extremos que pues, se salen de lo que comúnmente pasa, pero pues que ahora son más comunes por el cambio climático, pues claramente sí aumentan la atención de los medios. Es lo que hemos visto, que cuando suceden estos eventos, los medios voltean a ver y es cuando de repente empiezan a hablar, pueden meter a la discusión el cambio climático en las causas o más bien en las consecuencias, pero aún estamos en proceso de analizar hasta qué punto están hablando de cambio climático y qué están diciendo acerca de esto, porque bueno, esa es una también de nuestras preguntas de investigación, si se vinculan estos fenómenos climáticos extremos con cambio climático y de qué manera. Eh, y sí, por lo poco que hemos visto, son pocos los que realmente hacen un vínculo pues que se podría considerar bueno o pasable. Hay quienes nada más mencionan que pues esto puede ser por el fenómeno de la niña, pero pues no, o el niño, pero no se hace realmente un análisis a profundidad de qué es lo que lo está provocando. Por otra parte, otra pregunta, bueno, para Ulises. Sí, la encuesta sí recopila estos datos sociodemográficos, justamente porque pues no podemos asumir que todo el mundo sabe qué es el cambio climático, sabe realmente qué implica, porque pues sí puede que todos lo hemos escuchado a este punto, pero
no podemos asegurar. Entonces, queremos recopilar estos datos también para ver si hay alguna relación. En otros países, pues se ha visto que sí, dependiendo del nivel educativo o a veces también, bueno, sí, más que nada del nivel educativo, pues tiene que ver con el nivel de conciencia o de percepción y preocupación acerca del cambio climático. Y pues claramente también pues qué tanta accesibilidad tienen las personas hacia estas noticias, porque pues habrá quienes no tienen tal vez ni siquiera acceso a un celular, entonces pues la manera en la que se enteran de estas noticias es muy diferente. Y por último, quien me preguntó, ay, ya no anoté el nombre de los resultados, pues ahora esta encuesta que les mostré ahorita todavía no se aplica porque estamos afinando unos detalles, pero sí había aplicado una encuesta anteriormente, un tipo piloto en una preparatoria, bueno, en preparatorias aquí en Veracruz y otras en Hidalgo, que también es de donde soy. Y vimos que los jóvenes presentan más que nada, bueno, reportan estas emociones como la preocupación, angustia y miedo. Ahora pues queremos saber en qué grado, pero pues es como un primer acercamiento y pues claramente aquí hace falta mucha más información, es lo que decía mi compañero Alan, ¿no? O sea, pues no sabemos si realmente están sintiéndolas o a qué grado las sienten. Pero pues es algo que pues nos puede dar una idea. Y algo relevante, pero que tiene que ver con la otra parte de mi investigación, es sobre pues qué tanto se publica acerca de estos temas y hemos visto que hemos analizado artículos que van desde el 2015 hasta este año y menos del 2% de todos esos artículos hablan de cambio climático. Entonces es muy poco. Sí se ha visto un aumento en los últimos años, pero estos aumentos a veces tienen que ver o con estos eventos climáticos extremos o con conferencias de las partes, estas reuniones o activismo, estos eventos que causan que los medios volteen a ver pues, al tema. Pero pues bueno, eso serían mis respuestas por ahora. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Dalis. Gracias por respetar los tiempos. Por lo tanto, damos cerradas la jornada de este coloquio. Yo creo que solamente el inicio, digamos, de este acercamiento y es probable que habría que hacer una convocatoria más amplia para ver cómo se están analizando las emociones relacionadas con el cambio climático en, digamos, en jóvenes investigadores, sobre todo, pues, más allá de México y de la UNAM y ver un poco qué está pasando en otras partes del país y otros países de América Latina. Por lo tanto, a considerar. Pues damos cerrados, las personas interesadas tienen contacto y el vídeo se subirá a la página de la capa, por lo tanto, varios nos escribieron que quieren verlo, por lo tanto pueden ver y en la presentación pueden ver el correo también de cada ponente y pueden contactarlo. Yo doy las gracias a todos y nada, nos vemos el 20 de noviembre para otra plática sobre emociones y cambio climático. ¿Y quién tenemos, Alicia? Bueno, vamos a tener María Ojala, que nos va a dar una conferencia magistral de las emociones climáticas desde la psicología. Por lo tanto, no falten para seguir col tema y stay tuned, como se dice. Nos vemos pronto. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.